Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a ver la parte de inhibición enzimática. ¿Qué es un inhibidor? Bueno, un inhibidor es una molécula que interfiere con la actividad catalítica de una enzima. Por ejemplo, bueno, tenemos a la enzima más el sustrato, ¿se acuerdan? Que va a dar un complejo enzima-sustrato y luego va a resultar en la enzima libre y el producto. Entonces el inhibidor lo que va a evitar es, ya sea por este medio, impedir que el complejo enzima-sustrato se forme, o bien, si ya se formó el complejo enzima-sustrato, hay otro tipo de inhibidores que lo que inhiben es la formación del producto. Entonces, las moléculas inhibidoras lo que hacen es interferir en la catálisis con diferentes mecanismos. Y estos son, estudiar inhibidores enzimáticos es muy importante, sobre todo cuando queremos regular la actividad de una enzima que está involucrada, por ejemplo, en una enfermedad. Entonces, estudiar inhibición enzimática es muy importante en el diseño de fármacos. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la aspirina es un inhibidor enzimático? La aspirina inhibe la síntesis de prostaglandinas que, entre otras cosas, están involucradas en los mecanismos de dolor. Pero, por ejemplo, algunos de los fármacos contra el cáncer lo que hacen es que son inhibidores de las sinasas que están involucradas en la proliferación celular, y lo que hacen es inhibirlas para que la célula deje de reproducirse. Y en fin, que muchísimos, por ejemplo, algunos antibióticos también son muchos antibióticos son inhibidores enzimáticos, y así tenemos muchos ejemplos, ¿no? En realidad, esta parte del curso es muy importante si queremos entender la historia del diseño de fármacos y la parte actual del diseño de fármacos, ¿no? Lo que se busca es inhibir a las enzimas de diferentes maneras. Existen dos clases de inhibidores: los inhibidores reversibles y los inhibidores irreversibles. Nos vamos a enfocar más en los inhibidores reversibles, porque estos son los que tienen diferentes mecanismos de inhibición. Los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen a la enzima y ya no se pueden, se unen covalentemente a algún aminoácido de la enzima y bueno, entonces interfieren con la catálisis, pero ya no hay un mecanismo de desunión, digamos, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en los inhibidores reversibles, y de estos hay inhibidores competitivos, inhibidores no competitivos e inhibidores mixtos. Entonces, vamos a ver el número 1. Los inhibidores competitivos. Y estos, pues son, como su nombre lo indica, son inhibidores que compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, si vamos a decir que tenemos una enzima, esta es la enzima, ¿sí? Más el sustrato, que tiene esta forma, este es el sustrato, ¿sí? Y entonces tenemos esta reacción, que acuérdense que es reversible, de unión del complejo enzima sustrato, complejo enzima sustrato. Bueno, entonces en este caso lo que sucede es que vamos a agregar a la reacción un inhibidor. Este es el inhibidor, ¿sí? Entonces la enzima se va a poder asociar tanto con el sustrato como con el inhibidor, pero de una manera excluyente, ¿no? Y entonces aquí tenemos el complejo enzima inhibidor. Ahora, las características de estos inhibidores es que se parecen en alguna parte
al sustrato en la parte que reconoce el sitio activo. Entonces, digamos que son como análogos del sustrato, porque tienen que unirse al mismo sitio que el sustrato en el sitio activo, aunque la otra parte sea diferente, porque obviamente no puede ser igual, si no sería el sustrato. Entonces, estos inhibidores se parecen al sustrato en la parte que une al sitio activo, entonces son como análogos del sustrato y compiten por el sitio activo de la enzima. Entonces, si tenemos nuestra reacción de enzima más sustrato que nos da un complejo enzima-sustrato que después nos va a dar la enzima libre más el producto, en presencia de un inhibidor lo que vamos a tener es una competencia por la enzima libre y para dar un complejo enzima-inhibidor, y el cual se queda aquí bloqueado. Pues obviamente ya no continúa la reacción, se queda bloqueado enzima-inhibidor y entonces la enzima está ocupada por el inhibidor, es una competencia y entonces ya no puede unir al sustrato. Entonces, ¿qué pasa con la ecuación de Michaelis y Menten cuando hay un inhibidor competitivo en la reacción? Bueno, tenemos que la ecuación queda de la siguiente manera. Tenemos la velocidad inicial es igual a Vmax por el sustrato entre un factor alfa por la Km, que bueno, este factor alfa tiene que ver con el inhibidor, más la concentración de sustrato. ¿Ok? ¿Qué es alfa? Entonces alfa es igual a 1 más la concentración del inhibidor entre la constante I de inhibición. Acuérdense, esta es la constante 1, la constante menos 1 y esta es la constante I, no es 1, es la constante I de inhibidor, ¿sí? Constante menos I. Entonces, este se refiere a esta constante de inhibición. Bueno, tenemos entonces que la Vmax, la velocidad inicial en este caso del inhibidor competitivo, es igual a Vmax por la concentración de sustrato entre el factor alfa por la Km más la concentración de sustrato, y el factor alfa es igual a 1 por la concentración de sustrato sobre la constante de inhibición, y la constante de inhibición está dada por las concentraciones de la enzima por el sustrato, de la enzima por el inhibidor entre la concentración del complejo enzima inhibidor. Ahora, cuando calculamos experimentalmente la Km en presencia de un inhibidor, bueno, de cualquier inhibidor, esta Km, la Km es una Km aparente. No es una Km real porque estamos viendo también el efecto de la concentración del inhibidor. Ahora, recordemos que esta reacción es reversible. Entonces, al ser reversible, nosotros podemos alterar el resultado si agregamos altas concentraciones de sustrato, muchas más altas que la concentración del inhibidor. Entonces, la velocidad máxima va a ser igual a la velocidad máxima en ausencia del inhibidor, o sea, no se altera. Y esto es muy importante, ¿no? La velocidad máxima no se altera. Sin embargo, cuando la concentración de sustrato a la cual tenemos una velocidad inicial que es igual a 1/2 de la velocidad máxima, la Km aparente aumenta por el factor alfa, y esto, combinado con la ausencia de efecto sobre la Vmax, es un diagnóstico de que esta es una inhibición competitiva. Vamos a verlo en un gráfico para que sea como más evidente. Bueno, este es el gráfico de los dobles recíprocos que hemos estado haciendo, el que les dejé de tarea. Y vamos a no vean esta parte, entonces vean solamente la gráfica de cuando no tenemos inhibidor. Es un gráfico normal. Si nosotros tenemos un experimento donde medimos la velocidad inicial de la reacción a diferentes concentraciones de enzima, de sustrato,
Entonces nos va a dar una línea, y graficamos los inversos, nos va a dar una línea recta donde podemos calcular la Vmax y la Km. Acuérdense que en estos tipos de gráficos la Km se calcula con la intersección, es menos 1 sobre Km. Entonces vamos a poder encontrar la Vmax y la Km. Si nosotros hacemos el mismo experimento, pero en presencia de una concentración de inhibidor, digamos 1, entonces nos va a dar una línea recta de este tipo que cruza en el eje de las Y con la gráfica sin inhibidor, pero la Km aumenta. Y si nosotros agregamos más inhibidor y volvemos a hacer el experimento de diferentes concentraciones de sustrato, midiendo la velocidad inicial a una concentración más alta de inhibidor, vamos a tener un gráfico de este tipo, donde la velocidad inicial, perdón, la velocidad max, un medio de velocidad máxima no cambia, pero la Km aumenta. Y si agregamos más inhibidor y hacemos el mismo experimento, entonces vamos a tener una gráfica de este tipo. Y este es un sello de las gráficas de los inhibidores competitivos, cuando la velocidad inicial no cambia, pero la Km incrementa. Entonces, la ecuación de Linn-Weber-Borg para una inhibición competitiva nos queda de esta manera. 1 sobre Vmax es igual al alfa por Km entre Vmax por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre Vmax. Entonces, si ustedes ven un gráfico de este tipo, ustedes pueden decir que ese inhibidor es un inhibidor competitivo.